Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Rodrigo Vélez, hago parte del equipo de Bienestar al Aprendiz y hoy con usted vamos a tener un taller de tips de manejo de público que nos va a servir muchísimo esta temporada que estamos presentando trabajos virtuales para grabar nuestras presentaciones. También nos va a servir mucho a futuro cuando presentemos exposiciones, incluso más adelante para la presentación de entrevistas de trabajo. Bienvenidos. Yo creo en el SENA. Yo soy. Hola. Vamos a ver algunos tips de manejo de público. Y lo primero que vamos a tener en cuenta es nuestra expresión corporal. Cómo reforzamos la información que queremos decir con nuestro lenguaje corporal. Y es muy sencillo. Yo sé que todos pueden ver en esta imagen que está en ese momento ahí, la diapositiva, que cogieron unos aprendices y les dijeron, vengan, sonrían para la foto. Y ustedes se pueden dar cuenta qué sonrisas de ahí son reales y qué sonrisas parecen falsas. De hecho, si nos fijamos bien, hay muchas más falsas que reales, ¿cierto? Y usted dice, pero ¿se está sonriendo? Sí, pero uno sabe cuándo de verdad sonríe y cuándo no. Y esto va a ser muy importante, porque cuando estemos convencidos de una información, el cuerpo lo va a transmitir y eso va a ser mucho más creíble en nuestro discurso. Entonces, hace unos años, un doctor, Guillaume de la Bologne, empezó a estudiar todos estos gestos del ser humano y con la invención de la electricidad, él cogió unos palitos de cobre en pacientes que tenían parálisis facial, les hacía unas corrientes eléctricas y los hacía hacer gestos artificiales porque ellos no podían mover los músculos del rostro. Entonces él los hacía y fotografiaba, y empezaba a explicar qué gesto correspondía a qué emoción del ser humano. Y en su libro logró registrar muchas emociones que más adelante luego un investigador del FBI tomó esta investigación para hacer sus entrevistas a los que acusaban de homicidio y los grababa y en cámara lenta se fijaba los microgestos y decía si eran culpables o no. A eso incluso le sacaron una serie de televisión que se llama Lie to Me, ahí les dejo para que la busquen, que es interesante, se pueden ver un par de capítulos y ahí van a entender todo esto de los gestos y de la corporalidad. Entonces es muy importante siempre estar bien presentados, estar bien parados y apoyar todo nuestro discurso y toda nuestra información con la expresión corporal. Ahí la vamos a ir aplicando con todos esos truquitos que vamos a ver hoy. Primero es que hablar en público es una actividad muy desagradable para muchos y cuanto mayor sea la importancia del evento, peor es el miedo. Y es verdad, mientras más importante sea, si es el trabajo final, si es la entrevista de trabajo que queríamos hace mucho tiempo, nos va a dar mucho más susto. Sin embargo, como aprendiz deberás enfrentarte constantemente a exposiciones y presentaciones, ya sea ante tus pares, instructores o empresarios, entre otros. Y debes hacerlo de la forma correcta para conectarte con tu audiencia. Esos son los trucos que vamos a trabajar aquí hoy. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cómo nos conectamos con el otro y hacemos que el otro nos entienda de verdad el discurso que queremos transmitir? Pero hablar en público en realidad no es tan difícil. No es otra cosa que conversar y eso lo haces prácticamente todo el tiempo. El misterio desaparece una vez que se ha aprendido cómo hacerlo. Aquí te entregamos algunas claves para convertirte en un buen orador y aprender a expresar tus ideas ante una audiencia, ya sea de 10, 100 o 1000 personas. Es muy importante que cuando expongamos o presentemos un trabajo, lo hagamos de una manera conversada, porque es en lo que más práctica tenemos. Tenemos muchos años que conversamos con las personas, entonces nos va a ayudar bastante el hecho de conversar. Las ideas que te vamos a transmitir acá es cómo llegar a ser un muy buen orador. ¿Y qué es ser un buen orador? La oratoria es el arte de hablar bien frente a un público. Entonces la idea es que aprendas con todos estos trucos a expresarte muy bien frente a un público, o sea que seas un muy buen orador. Estos tips que vamos a empezar a ver acá son los que vamos a aplicar en el entregable de la actividad. Entonces van a tomar papel y lápiz y esos títulos los van a escribir, solamente el título. Ya les quedará el video para que lo devuelvan, pausen y puedan leer con calma, pero solamente el título es lo que quiero que apliquen en el trabajo entregable. El primero, exprésate con sencillez. La gente que te escuche captará una o dos de las principales ideas que expongas. Si no puedes expresar en un par de enunciados el punto que propones comunicar, entonces tu alocución no está bien definida. Y si no sabes con previsión lo que quieres decir, mucho menos lo sabrás decir en público.
¿Qué nos pasa? Que muchas veces estudiamos un montón, pero cuando salimos a exponer se nos olvida y tratamos de inventar, porque ya salimos, tenemos que decir algo y el cerebro no nos ayuda. Y esto pasa muchísimo. Lo que ocurre es que cuando salimos y estamos frente al público, nos exponemos a una tensión nerviosa. Y cuando el cerebro se expone a tensión nerviosa, se bloquea y pasa del modo racional al modo animal. O sea que pasamos a un modo de instintos, de supervivencia. Como cuando a uno le van a robar, que uno no sabe si sale corriendo, si le pega al ladrón, si se desmaya, ¿cierto? Y después que pasa todo, uno cae en cuenta, oye, yo por qué le pegué, me hubiera metido una puñalada de él a mí. Es lo mismo, cuando ustedes salen y exponen y se les olvida todo, es muy probable que cuando se sienten, vuelvan y recuerden toda la información. ¿Qué pasó? Cuando estaban nerviosos, el cerebro pasó a modo instinto, anuló la memoria, y cuando se sentaron y vuelven a estar tranquilos, el cerebro vuelve al modo racional y recuperan toda la memoria. Ay, ¿yo por qué no dije esto? Ay, me pasó. Entonces, esto de hablar con sencillez y estos trucos que vamos a ver hoy son esas herramientas que nos van a ayudar a recuperar esa información cuando pasemos al modo instintivo. Ese modo instintivo siempre va a estar. Y a los que nos gusta salir a auditorios y que nos vean, que siempre nos da sustico, esa adrenalina es muy rica, ya sabemos que siempre nos va a dar susto y que se nos va a olvidar todo. Entonces tenemos estos trucos, estos tips para recuperar la información. Y es muy importante ser organizado. Ese es el segundo punto. Saber muy bien qué queremos decir. Sea larga o corta tu disertación, o sea, tu exposición o tu presentación, es importante ordenar los elementos de la misma. Hay que prever la introducción, los puntos principales que se van a exponer y la conclusión. Para este caso yo les voy a tener un ejemplo y lo voy a aplicar en cada diapositiva para que entiendan a qué me refiero. El ejemplo va a ser que yo voy a salir a exponer y quiero vender un taxi. Entonces el taxi yo debo saber qué marca es, qué color es, qué kilometraje tiene, qué modelo es y así, todas esas cosas. Entonces la introducción puede ser que yo salga y les diga buenos días, yo vengo a ofrecerles mi taxi que por motivos personales tengo que venderlo. Es un taxi muy bueno que tiene las siguientes características. Y ahí paso a los puntos principales: el color, el kilometraje, el modelo y todas estas cosas. Luego una conclusión, y la conclusión puede ser: el que se quede con ese taxi va a quedar con un muy buen carro, que si yo no tuviera que venderlo, con toda seguridad me quedaría con él. Entonces ahí ya tenemos todo, abarcamos todo de una manera muy fácil y muy sencilla. A veces una buena forma de comenzar resulta ser la frase final. Yo también puedo empezar en la introducción diciéndoles que ese taxi va a ser lo mejor y después reforzarlo en la conclusión. Una vez que sabes a dónde te diriges, puedes escoger el camino que más te plazca para llegar allí. Es decisivo tener un final poderoso y contundente, pues en la mayoría de los casos es lo que la gente mejor recuerda. Eso es, la idea es que se queden recordando siempre que ese taxi es lo mejor. También es muy importante ser breve. Ya vamos en 3. Ese es el tercer punto, ser breve. La duración de los números en los espectáculos de variedades suele ser como máximo de 12 a 15 minutos. Si una cuadrilla de bailarines y cantantes que ponen toda el alma en su trabajo no logran entretener al público por más tiempo, ¿qué te hace pensar que tú sí podrás? Evita los discursos demasiado largos y rolleros. Y es real, cuando vemos videos o canciones en YouTube, que yo sé que todos hemos visto canciones en YouTube, sabemos que una canción dura aproximadamente 4 minutos, 3, 4, 5 minutos. Pero cuando el cerebro está alterado, ya no nos aguantamos los 3 minutos de la canción, sino que escuchamos el coro y queremos pasar inmediatamente a la canción que sigue. ¿Por qué? Porque el cerebro ya recibió la información que quería recibir y ya necesita una nueva información. Entonces es muy importante que cuando pasemos a los puntos principales, lo de la marca, el color, el carro, los describamos y seamos breves y pasemos al punto que seguía. Cuando el cerebro del otro escucha la información, la chulea y ya quiere recibir la nueva información. Otra cosa muy importante es ser sincero. Si tratas de ser distinto a como eres, o sea, poco natural, probablemente no vas a convencer a nadie. Si no te parece graciosa una anécdota, no esperes que el público se ría con ella. Si la información que pretendes transmitir no te despierta un verdadero interés, tampoco lo va a despertar en los demás.
Si tomas la palabra es porque has tenido una experiencia que los oyentes desconocen. Compártela con ellos. Trata de que sientan lo mismo que tú sentiste, una profunda emoción o indiferencia, miedo o tristeza, fastidio o perplejidad. La primera persona del singular, yo, puede ser un arma eficaz, pero debes ser cauto y ubicarte correctamente en el espacio, tiempo y tipo de público que te escucha. Y esto es muy importante. Si yo de verdad no creo que mi taxi es bueno, no voy a transmitirle eso al otro y él no va a comprarme mi carro. Entonces, si no estamos convencidos de que nuestro producto es bueno, probablemente nadie nos lo va a comprar. En cambio, cuando estamos muy convencidos de que nuestro producto es bueno, que tiene el balance de cuerpo, sabor, todo lo que queremos y lo transmitimos al otro y le decimos que lo probamos y que nos pareció espectacular, con toda seguridad el cliente va a querer probarlo también. Entonces es muy importante. Es mucho mejor decir yo lo probé y me gustó, que uno diga no, es que un cliente que vino, él se lo llevó al esposo y el esposo lo gustó, ¿cierto? O sea, ya queda tan lejano que pierde fuerza el ejemplo. En cambio, cuando uno mismo dice yo lo probé y me gustó, entonces va a quedar mucho más fuerte. Para eso tenemos que utilizar esa primera persona del singular, o sea, ese yo, que va a dar mucha más credibilidad. Ser sinceros, saber que nos gusta el producto y ofrecerlo de una manera ordenada. Y es supremamente importante adueñarse de la situación. ¿Cómo logramos que nos presten atención? Entonces, en los primeros momentos de un discurso se establece el vínculo entre el público y el expositor. Hay que sonreír, agradecer a la persona que nos presentó y luego esperar un momento. No hay que empezar hasta que hayas captado la atención de todos los presentes. Cada una de esas personas comprenderá inmediatamente que el orador le está hablando a ella y su cerebro se dispondrá a prestarle atención. Eso es precisamente lo que quieres. Cuando el público se haya puesto atento, establece contacto visual. Escoge 3 caras amigables, una a la derecha, una a la izquierda y una al centro. Dirígete entonces a una, luego a otra y así lograrás abarcar a todo el auditorio. Es muy importante esto de adueñarse de la situación. ¿Cómo lo logramos? Con los gestos corporales, lo que les decía al principio. Siempre nos vamos a parar en el frente. Para el entregable de esa actividad, entonces van a estar siempre bien presentados al frente de la cámara. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces nos paramos al frente, subimos un poquitico el tono de la voz y saludamos. Buenos días, por eso siempre se empieza con un saludo. Al subir el tono de la voz, reforzamos el volumen y cuando algo suena, siempre el cerebro va a voltear, ¿cierto? Cuando estamos muy concentrados en algo y suena un ruido por un lado, siempre nos distraemos y volteamos. Ese es el efecto que queremos lograr al subir el tono de la voz, que nos miren. Entonces saludamos con un tono de voz más alto y al saludar también, uy, me están saludando. Entonces el cerebro del otro ahí mismo va a prestarnos atención. Y ya como no podemos mirar a todo el mundo cuando es muy grande, entonces hacemos barridos con el rostro y todos van a pensar que los estamos mirando. Así como pasa con los cuadros que nosotros creemos que nos miran, pero realmente es un rostro que está ahí. Y eso ocurre por lo de los gestos que estudiaba este señor Guillaume de la Bologne, que siempre estamos predispuestos a mirar gestos y rostros en todas las partes. Por eso es que hay veces se nos aparece es que la Virgen en el chocolate y así, porque siempre estamos predispuestos a ver gestos y rostros. También es muy importante no leer, sino hablar. ¿Recuerdan que les decía que el truco era conversar? Claro, leer ante un auditorio no resulta tan eficaz como hablar directamente y con el corazón. Por eso es que yo les explico las diapositivas a medida que las voy leyendo. Porque la expresión espontánea quizá no sea tan pulida, pero definitivamente es mejor. No es recomendable redactar discursos, pero sí lo es llevar notas para recordar lo que quieres decir y saber en qué parte va uno. Una buena idea es hacer énfasis con los puntos principales o con los datos importantes que quieres dar a conocer, como por ejemplo lo del taxi. Entonces yo leo marca y yo ya sé que debo decir que la marca de mi taxi es Hyundai, sin tener que leer todo eso, ¿cierto? Cuando leo color, ya sé que digo, el color del taxi es amarillo. No tengo que leer, el carro es amarillo, ¿cierto? Vamos a lograr mucho más impacto cuando hacemos las cosas de manera conversada, porque no rompemos el vínculo de la comunicación. Hagan el ensayo, ahora que están en familia, en casa, y están conversando de pronto en la mesa, ensayen y saquen el celular y bajen la mirada y lean algo. Y ya los otros van a sacar el celular también, porque rompemos el vínculo de la comunicación. Por eso es importantísimo que sea conversado y no leído. Y aunque parezca muy fácil,
siempre le van a decir, no, relájese, tranquilícese, pero no es tan fácil. Cuando estamos sometidos a tensión nerviosa, a menudo olvidamos cómo respirar correctamente. Toda persona que acostumbra a presentarse o actuar en público conoce la importancia de la respiración. No inhales profunda ni forzadamente, ni respires con mayor rapidez de lo normal, te puedes hiperventilar. Para relajarte solo tienes que mover el diafragma suave y rítmicamente y dar inhalaciones largas y profundas. Lo que llamamos suspirar o respirar lento. Eso va a hacer que el corazón palpite más lento, que controlemos la respiración y que el cerebro esté mejor oxigenado. Y al cerebro estar mejor oxigenado, va a tener acceso a todas estas cositas que se nos olvidan cuando estamos asustados. Yo sé que parece lo más obvio, pero es lo más complicado. Siempre es bueno suspirar un par de veces, aprovechar ese sustico que nos va a acelerar mucho el pensamiento. Entonces, al hablar lento y al estar relajados, el cerebro va a estar mucho más ágil para recordar todo lo que queremos decir. Entonces, era muy sencillo. Esos son los puntos que vamos a trabajar para el entregable, y el entregable lo pueden reforzar viendo este videito que lo hizo una compañera de otra regional. Ella es la comunicadora del centro y nos da unos truquitos de cómo grabar videos en casa, porque como el entregable va a hacer un video, entonces es bueno que lo vean. Es un video cortico. Yo también traté de hacer un video corto que les quedaran las ideas muy claras y que apliquemos esos punticos y listo. El video, este link para ver el video de la compañera, se los voy a dejar también en el correo. Y la actividad entregable que vamos a presentar es la siguiente. Van a grabar un video en el que ustedes se presentan, y en esa presentación pueden escoger, hacen un saludo, dicen su nombre, dicen del programa de formación y dónde viven. También van a hablar de cómo están viviendo la cuarentena en casa. Entonces, qué están haciendo con la familia, qué están haciendo en su tiempo de ocio, y si extrañan al SENA, si extrañan los compañeros, si extrañan las clases. Pueden contar también, si quieren, para ganar un poquitico de tiempo, alguna anécdota y otras cosas más. Al final se despiden, dan los agradecimientos por ver y pueden mandarle saludos a las personas que quieran. El video debe durar mínimo 45 segundos y máximo 55 segundos. La idea es que no se nos pase el video del minuto, pero que tampoco sea un video muy cortico, porque no es responder preguntas, sino hacer un discurso. La forma de entregarlo va a ser que me lo van a enviar al correo que está aquí escrito abajo, reveles1@micena.edu.co, y es muy sencillo. Van a coger el celular, ponen en modo selfie la cámara, si quieren les dicen a alguien que los grabe en la casa, pues cogen un lugar cerrado, tranquilo, y simplemente colocan el celular encima de libros, tablas, lo que ustedes tengan a la mano, y le dan grabar, se presentan, me cuentan cómo están viviendo la cuarentena en casa, se despiden, mandan los saludos en un máximo de 55 segundos, y cuando terminen guardan el video en el carrete o en la galería de fotos y le dan compartir por correo. Ya el mismo celular lo van a juntar por correo. La idea es que sea por correo, es para que no pierda calidad y poderlo ver en buena calidad para mirar sus gestos, y me lo envían a ese correo. De todas maneras, si tienen alguna duda, yo voy a estar pendiente durante toda la jornada de formación, o sea, de 8 a 1, en un grupo de WhatsApp que también tienen el link en el correo que les envié, y también voy a estar en un Meet, que también les voy a dejar el link para una videollamada. Voy a estar en Skype también para que conversemos. Si tienen alguna duda, si tienen algún compañero que no pueda ver el video, entonces díganle que lo grabe, que después me lo presenta cuando nos veamos o cuando tenga acceso a internet. No hay ningún problema. Espero que de verdad apliquen todos estos tips en exposiciones, trabajos, sobre todo en entrevistas. Por eso es que en las entrevistas hay psicólogos, porque ellos son los que están pendientes realmente de los gestos y de lo que queremos decir. Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día y nos estaremos viendo. Chao, chao.